SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la desescalada de la inflación. Los precios empiezan a estar bajo control. Seguimos sintiendo que los precios son igual de caros que hasta hace bien poco. Creo que todo sigue igual, por lo menos nosotros no lo hemos notado en la compra básica. No, todo sigue igual de caro o aún más. Depende. No he notado absolutamente nada. Los precios, la última compra que he hecho, yo hago normalmente la compra del mes. La última compra se ha duplicado en un año lo que yo gastaba. Los precios se han disparado en los últimos 12 meses. La inflación ha sido absolutamente brutal, pero se ha empezado a contener en los últimos 2. 7,20 €. Siguen subiendo cada día más para arriba. Yo que tengo 3 hijos, pues imagínate que voy a hacer la compra mensual de todo, ¿no? De todo el mes y tengo que ya trasladarme, irme un poco más lejos para encontrar pues más ofertas. La inflación queda en el 3,2% este mes de mayo. Es una caída muy considerable. Hemos pasado en aproximadamente un año de tener precios del 10%, subidas del 10%, a tener subidas del 3%. Todo lo que queda por debajo del 2% es lo que se considera inflación natural. Es más o menos el calentar normal de una economía. Estamos en el 3,2%. Así que hay una caída muy considerable de la inflación y hay una buena noticia en lo económico. Insisto, más allá de la clave política, en la que todo esto se resuelva. Y a partir de aquí, mucha letra pequeña. Porque la letra pequeña número 1 dice hay un efecto escalón, hay un efecto estadístico. Los precios suben, pero suben mucho menos de los que subían hace un año. Y 2, sigue habiendo una inflación subyacente, una inflación que más allá de alimentos, más allá de energía, sigue estando extraordinariamente alta. Baja, pero sigue siendo extraordinariamente elevada. Y dicho todo eso, hoy el Ejecutivo hacía lectura política, diciendo, misión cumplida, lo hemos hecho. El indicador adelantado muestra que los precios cayeron de nuevo en mayo. La inflación cayó en 9 décimas y la subyacente aceleró su caída y baja en 5 décimas gracias a la moderación de los alimentos y la caída de los carburantes. Con ello, la inflación se sitúa en España ya en el entorno del 3% e incluso por debajo si tomamos el IPC armonizado con Europa. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El dato es 3,2%. Parece que los precios, la inflación, han comenzado la desescalada. Sí, llevamos varios meses en los que la inflación seguía la tendencia de bajadas. Esta senda se interrumpió algo en abril por el efecto escalón que también hizo que el mes pasado la inflación subiera, pero ha vuelto a la senda habitual en lo que llevamos de año y la inflación pasa del 4,1 al 3,2. Este 3,2% de inflación es su nivel más bajo desde julio de 2021, es decir, que estamos en los niveles más bajos desde hace prácticamente 2 años. Eso es lo que dice el dato adelantado hoy por el INE, que señala 2 factores detrás de esta bajada: el abaratamiento del precio de los carburantes y que los alimentos están subiendo su precio, pero están moderando este ritmo de encarecimiento. Esta bajada en general de la inflación afecta también a la subyacente, que lleva 3 meses seguidos bajando, aunque está en niveles aún muy elevados. En concreto, ha bajado este mes 5 décimas hasta el 6,1%. ¿Qué significa esto en términos políticos, los que vamos a despejar? Que los precios siguen subiendo, no están bajando, pero suben mucho menos. Y que el crecimiento de precios en algunos casos es incluso negativo. Este es el significado. La cesta de la compra sigue siendo cara. No nos equivoquemos, esto es lo que hay. Y a partir de aquí hay muchas lecturas positivas, porque también es cierto que empiezan a controlarse los precios y que este es el proceder y el discurrir natural de un aterrizaje suave. Los precios se están conteniendo y se está conteniendo también la llamada inflación subyacente, la que es menos volátil, decía hace apenas una semana el ministro Escrivá. Yo creo que es muy importante la reducción significativa que se produce en la inflación subyacente
y yo lo estamos teniendo un comportamiento de los precios, teniendo en cuenta el entorno internacional en el que nos movemos, pues francamente moderado para lo que podría ser y estamos viendo en otros países. Yo creo que estamos ya en una senda, si miramos la tendencia, una senda bastante consistente de reducción de la inflación. ¿Qué pega tiene todo esto? Nosotros no somos una isla, España no es la única a la hora de medir subidas de precios, y aunque las cosas estén mejor aquí que en el resto de Europa, no están bien en el resto de Europa. De hecho, lo peor fuera de aquí todavía no ha pasado, dice la Comisión Europea. Esto es lo que decía Gentiloni el pasado 15 de mayo. Headline inflation is set to continue slowing. Que la inflación va a seguir desacelerándose y que la inflación subyacente lo hará también, pero más gradualmente. Sin embargo, se espera que esos precios sigan altos hasta el 8,4% en 2022, 5,8% en 2023, 2,8% en 2024. To 5.8 in 23 and 2.8 in 24. Así que ahora mismo lo que tenemos es una desescalada doméstica, los precios empiezan a estar bajo control y un problema fuera de nuestras fronteras, porque en la Unión Europea eso no está controlado todavía, y eso significa que los tipos de interés van a seguir altos todavía un tiempo más para controlar esos precios internacionales. Este es el dato hoy. Y esta es la buena noticia del día, y a partir de aquí, lectura y proyección, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se sostiene la bajada? ¿Qué viene en los próximos meses? Bueno, yo creo que hemos conocido un dato de inflación muy positivo, ¿no? El adelantado del mes de mayo, pero yo creo que todavía la bajada va a ser todavía más significativa en el mes de junio, porque hay que retirar el junio del año pasado que subieron los precios, y por lo tanto yo creo que podemos ver una caída todavía más importante en junio. Luego seguramente pues quizás remonte un poco, pero yo creo que en España por ahora la situación de la inflación parece que está bastante controlada, al menos creo que solo Luxemburgo nos está superando, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia los datos que hemos conocido. ¿Ha pasado lo peor? ¿Ha acabado la tensión de precios aquí en España? ¿O cuando cierre el año, noviembre, diciembre, vamos a tener repuntes? Bueno, yo creo que después de junio habrá un pequeño repunte, ¿no? Porque tú sabes que la inflación tiene como escalones, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que acabaremos el año pues con una inflación probablemente en el entorno del 3%, eso es un poco lo que esperaríamos, ¿no? Quizás en media del año, con todos los meses, pues sea un 3,8 o algo así, ¿no? Pero yo espero que sí que acabemos diciembre así, pero es verdad que todavía quedan meses y quedan algunos aspectos de ahí que hay que ver cómo van evolucionando. Pero yo creo que sí que acabará más controlada de lo que esperábamos al principio del año. Hay un factor que ahora mismo está en el aire, y ese factor es la sequía. Es cierto que en estas últimas jornadas está lloviendo, y también es cierto que no ha sido suficiente para llenar embalses. Así que el propio campo, el propio secretario de Estado de Agricultura decían que abril lo que ha venido es a confirmar que la precipitación acumulada a lo largo del año estamos ya por debajo del año pasado, que fue un año malo. Por tanto, lógicamente, en la medida que la ausencia de precipitaciones nos impida tener pues una cosecha normalizada de cereal o determinadas producciones, pues nos va a hacer que la oferta en determinados productos pueda ser más escasa, y eso lógicamente tenga alguna tendencia inflacionista. ¿Pueden encarecerse los alimentos fruto de la sequía? Está claro que son los alimentos lo que nos están un poco generando el mayor problema para contener la inflación, pero lo cierto es que España, por así decir, solo marca el precio internacional, ¿no? Porque los alimentos, pues hay mucho comercio, mucha globalización, y por lo tanto el precio no lo marcas tú con tus propias cosechas, sino con precio internacional. Dicen que España solo es capaz de fijar precios en lo que sería el vino, los cítricos y el aceite, ¿no? Por lo tanto, la sequía, si es concentrada solo en España, va a ser una mala noticia para los agricultores, que tendrán que recibir, por así decir, ayudas, pero si la sequía no es generalizada, pues simplemente afectará a estos tres productos que sí que somos los españoles, por así decir, los que acabamos creando el precio, ¿no? Los cítricos, el vino y el aceite, y el resto, pues yo creo que van a evolucionar en función de los precios internacionales, que si no hay sequía en otros países, pues van a seguir, creo yo, evolucionando un poco a estabilizarse, ¿no? Los alimentos han acabado subiendo y ya van acumuladas subidas de 12-11%. Los salarios obviamente no han subido eso, un 2,6 como media, y hay acuerdo ya de revalorización salarial. Quien está pensando en la cesta de la compra, en compra de alimentación solamente,
¿Recuperamos poder adquisitivo en estos próximos 2-3 años o esto es un terreno que hemos perdido ya? Esto se ha encarecido y hemos perdido ese tren. Bueno, digamos que efectivamente, o sea, digamos aquí no sabemos muy bien todavía, ¿no? Pero porque es verdad que el acuerdo salarial sí que está permitiendo tener una estabilidad, un entorno económico estable, ¿no? Con mucha paz social, etcétera, ¿no? Porque el acuerdo es subida de los precios, de los salarios, está un 10%, un 4, un 3 y un 3. Yo creo que no vamos a recuperar el poder adquisitivo este año, seguramente no al año que viene, pero yo creo que esas dos subidas del 3% que están ahí, pues lo lógico sería pues que sí que alcanzáramos un poco la recuperación del poder adquisitivo, ¿no? Si se acaban controlando los precios, ¿no? También es cierto que esta negociación colectiva que está marcando un entorno económico mucho más estable, pues también tiene esas cláusulas, ¿no? de salvaguarda en muchos aspectos, en muchos sectores, ¿no? Le pido que no se retire. Todo esto es tema precios. Para controlar los precios, el freno de mano de la economía es subir los tipos de interés, con intereses más altos, con más difícil consumo y más difícil crédito. Se enfrían los precios naturalmente y eso es exactamente lo que han hecho los bancos centrales. Han subido los precios, así que han subido los tipos. La cuestión ahora es si con los precios bajando van a bajar los tipos. Y de momento los bancos centrales siguen diciendo que no, que lo que viene es todavía tipos de interés más altos, decía por ejemplo el gobernador del Banco de España. Bien, aunque no hayamos dado indicaciones sobre qué es lo que va a pasar con la política monetaria hacia futuro, sí hemos señalizado que con la información que teníamos entonces en la última reunión y con la que tenemos en estos momentos, pensamos que para lograr ese objetivo de inflación del 2% en el medio plazo todavía nos queda algo de camino por recorrer. Es lo mismo que decía el Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Hemos subido los tipos de interés en 375 puntos básicos, como decía anteriormente. Hemos recorrido un importante camino, queda algún camino por recorrer. Nuestra aproximación, como ya he dicho antes, va a ser dependiente de los datos, dependiente de la evolución de la inflación subyacente, dependiente... Y los demás consejeros que señalaban, gobernador, por ejemplo, del Bundesbank, especialmente Alemania, donde allí la inflación sigue estando extraordinariamente caliente, en el 7,6%. Y señalan, mientras esto siga así fuera de aquí... Deswegen sollte auch kein Zweifel daran bestehen, der geldpolitische No puede quedar ninguna duda de que el proceso de subida de tipos de interés no ha terminado. Así que ahora mismo lo que tenemos es precios que empiezan a estar bajo control y tipos que parecen fuera de control. Es más, que empiezan a subir incluso por encima de las necesidades, al menos de nuestra economía española. Y esto tiene implicaciones para hipotecados y para quienes tienen deudas, porque el Euribor hoy cierra prácticamente en el 4%, estamos camino de esa cifra, y esa parece que es la cifra a la que vamos a llegar y en la que nos vamos a quedar, ¿no, Jordi? Sí, una cifra que está a punto de alcanzar el Euribor, que hoy ha terminado en su dato diario en el 3,96%, lleva varios días por encima del 3,9% y acercándose a ese 4%, que es un nivel al que no se encarama desde noviembre de 2008, es decir, desde hace 15 años. El Euribor ha encadenado en las últimas 3 semanas subida tras subida y eso lo que hace, como dices, es encarecer hipotecas y créditos. La media del mes, a la espera del dato de mañana, del Euribor será del 3,860%. Esto implica para una hipoteca media un incremento en la cuota de unos 280 euros cada mes. Podemos estar fuera de juego en tipos de interés. Podemos tener una inflación que se empieza a controlar de manera más o menos natural porque se apagan las tensiones energéticas en Ucrania y en Rusia y porque han funcionado las subidas anteriores y seguir subiendo. Podemos meter a la economía en un lío con esto. José Ignacio Conde Ruiz, ¿podemos cometer un error en estas próximas 2 subidas que anuncia el Banco Central Europeo hasta el punto de llevar la economía a una recesión? Bueno, claro, aquí es que nosotros lo tenemos controlado, pero hay que ver qué pasa con la inflación en Europa, ¿no? El Banco Central Europeo se fija un poco en la inflación de todos los países europeos. De aquí es cierto que hay países como Italia o como Francia que preocupan un poco porque están llevando a cabo una política fiscal muy expansiva, ¿no? Sabemos que la política monetaria restrictiva lo que intenta un poco es controlar la demanda, reducir la demanda para que no haya tensión en los precios, pero si al final la política monetaria es restrictiva, pero la fiscal es expansiva, pues una cosa deshace la otra. Y aquí en Europa un poco preocupa sobre todo Italia y Francia. Entonces yo
Lo que vería, Javier, aquí es que la gente, el Banco Central Europeo lo que va a hacer es lo que dice en inglés de wait and see, ¿no? Va a ver un poco cómo evoluciona la inflación en los distintos países durante el verano, y si después del verano, si más o menos se ha controlado, empezará, no sé si hacer unas bajadas efectivas de tipos, o bueno, por lo menos empezará a anunciar que ya se ha terminado la subida de tipos, y yo creo que esto podría marcar un calendario un poco más despejado, pero digamos que como todavía preocupa a Francia y sobre todo Italia, que tiene un déficit muy alto, pues digamos que todavía yo creo que están un poco preocupados mirando a ver qué es lo que va a pasar con la estabilidad de los precios a nivel europeo, porque en España evidentemente está yendo bien. Podemos seguir subiendo tipos hasta verano, después de verano esperar, y lo que no veremos en principio son bajadas. Quiero decir, esta subida a la cumbre ha sido muy rápida, muy pronunciada, pero la cumbre va a estar aquí durante un tiempo. Quien tiene una hipoteca y la tiene a variable, sepa que este 4% está aquí para quedarse. Yo creo que en septiembre se podrá clarificar el panorama. Yo creo que si se ha controlado la inflación en toda Europa, anunciarán caídas de tipos para la parte final del año. Yo eso es lo que un poco, eso además animaría ya un poco a despejar sobre todo el sector inmobiliario, el tema de las hipotecas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo es pronto para decir eso, porque hay mucha incertidumbre y el propio Banco Central Europeo. Hay que estar muy atentos a las previsiones que hace de inflación ahora en junio, pero digamos que lo que le preocupa es ver qué pasa con algunos países, y en particular yo creo que Italia y Francia son los que más le preocupan por esa política fiscal que es demasiado expansiva, ¿no?, para lo que requeriría la situación, ¿no? Entonces yo creo que habrá que esperar hasta final de septiembre para ver qué es lo que hace el Banco Central Europeo. Pues catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. La desescalada de precios parece haber comenzado ya. La inflación queda en el 3,2%, a nivel europeo en el 2,9%, el dato armonizado. Tenemos los precios que empiezan a estar bajo control y tenemos los tipos absolutamente fuera de control. El problema sigue siendo hipotecario y va a seguir siéndolo. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. Today we've increased bank rate by 0.5%. Porque los bancos centrales han subido tipos, van a seguir subiendo tipos, y aunque los precios ya no estén tan calientes, los tipos van a seguir estando. To ensure a timely return of inflation. El problema sigue aquí. You know, the job is not fully done. Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.